Hola, soy Fu. Voy a presentar sobre mi proyecto de la ecuación de calor en una dimensión de asignatura métodos matemáticos en ecuación en derivadas parciales de máster en matemática computacional. Mi proyecto incluye 4 partes. Primero, deducción de la ecuación de calor. Segundo, ecuación de calor en una dimensión. Tercero, solución del problema de contorno para una barra finita. Y último, vamos a implementar la ecuación de difusión de calor en una dimensión en MATLAB. Primero, deducción de la ecuación de calor. La ley de Fourier de conducción de calor establece que en un medio isotrópico el calor fluye la dirección en la cual la temperatura del cuerpo decrece más rápidamente y la cantidad de calor que fluye en tal dirección es proporcional al gradiente de temperatura. En forma matemática, la ley de Fourier se expresa como función phi, depende de x y t, es igual a menos k napla u, donde k es mayor que 0 y es llamada conductividad térmica. Para simplificar, se supondrá k es constante. Se tiene la forma equivalente de la ecuación de calor como la derivada de primer orden de u según t igual alfa cuadrada por delta u y más la función f depende de x y t. Análogamente a la ley de Fourier, la ley de difusión de Fick es una ley establecida experimentalmente y describe hecho de las partículas tienden a moverse en lugares con mayor concentración a lugares de menor concentración. En términos matemáticos la ley de Fick establece que el campo vectorial de flujo está dado por phi igual menos k napla u. La constante k es mayor que 0, se llama coeficiente de difusión. Fenómenos de difusión. Una vez que se establece el proceso de difusión, por ejemplo, de un gas, aparece esquema general de las leyes de conservación evolutivas. El proceso de difusión es modelado por la ecuación. También es la derivada de primer orden de t a de u según t y menos k div de napla u menos función f depende de x y t igual que 0. O bien tenemos la misma forma de la ecuación de calor. Vamos a segunda parte, ecuación de calor en una dimensión. Sea función u depende de x y t, la temperatura en punto x al instante t. Entonces, la ecuación de calor se escribe simplemente como la derivada de primer orden de u según t es igual alfa cuadrada por la derivada de segundo orden de u según x más función f depende de x y t. En este caso, la función f se interpreta como una fuente de calor interna, por ejemplo, una corriente eléctrica o una reacción química en caso de la ecuación de difusión. Si no existen fuentes de calor internas, entonces f igual que 0 y tendremos simplemente ecuación sin f. Supongamos que se tiene algún tipo de control de la temperatura en los extremos de la barra. Por ejemplo, supongase que un termostato se regula la temperatura en los puntos x igual que 0 y x igual que L y que dichas temperaturas son conocidas. Concretamente, por ejemplo,
U cuando x igual que 0 igual una función de h1 solo depende de t, y función u cuando x igual que l es igual una función h2 depende de t con t es mayor que 0, que satisface la ecuación 2.1 o bien 2.2. Las condiciones inicial y de fronteras se decía entonces resolver el sistema como abajo. Tenemos la ecuación de calor con condición inicial y condición de frontera. Sobre condición de frontera para la ecuación de calor. El problema de calor descrito en la sección anterior contiene algunas condiciones de frontera. Aquí llamamos CF, que pueden ocurrir, pero existen otras condiciones que surgen en diferentes situaciones físicas, las cuales se describen a la continuación. Primero, en uno de los extremos se conoce el valor de la temperatura en cada instante t. Por ejemplo, U cuando x igual que 0. Ahora es igual a una función h1, solo depende de t. Y segundo, en uno de los extremos se da el valor de la derivada normal de u. Por ejemplo, la derivada de primer orden de u según x, cuando x igual que l es igual a una función, llamamos aquí h2, h sub 2, y solo depende de t. Y tercero, en uno de los extremos estará una relación entre u y su derivada. Por ejemplo, tenemos la expresión como abajo. Vamos a buscar solución para la ecuación con condiciones de contorno. Este problema consiste en resolver la ecuación con condiciones de frontera nulas. Así que no tenemos f aquí. Y también tenemos u cuando t igual que 0 es igual a una función, aquí llamamos phi de x, con 0 menos x y x menos que c menos que x menos que l. Y luego u cuando x igual que 0 es igual u cuando x igual l y tiene el valor 0 con t mayor que 0. En virtud del método de separación de variables, escribimos la solución como el producto de dos funciones. Una función solo depende de variable x y otra función solo depende de variable t. Aquí llamamos f de x y g de t. Reemplazando en 3,1 a 3.1 tendremos la expresión. Separamos, un lado solo depende de g y otro lado solo depende de f. Para que las dos expresiones sean iguales, tenemos que poner, así que las dos expresiones tienen que ser igual a un constante. Aquí ponemos menos lambda cuadrada. Notemos que la constante de separación debe ser negativa a fin de responder a la realidad física del problema. En efecto, en caso contrario, la temperatura crecería exponencialmente con el tiempo. Las dos LOs resultan como expresión abajo. Según la teoría de LO, podemos encontrar fácilmente las soluciones. Entonces, dan como posibles soluciones a la familia de u, x y t como el producto de funciones f y funciones g, teniendo en cuenta las condiciones de frontera. Así que a debe ser 0 y sin lambda L también debe ser 0, igual que 0. Según las últimas condiciones, los valores de lambda L deben ser igual en pi por principio de superposición. Proponemos como solución de la función, como sustituyendo
en la ecuación de ux igual que la suma de unxt, tenemos esta expresión. Aplicando otra condición inicial, cuando t igual que 0. Así que tenemos aquí ux cuando t igual que 0 es igual que phi x, y sustituyendo t igual que 0 en la expresión, tenemos esta expresión para phi x. Este desarrollo de Fourier converge a phi x en el intervalo c a 0L y representa su prolongación impar y periódica a toda la recta. Los coeficientes se calculan mediante la expresión de Bn como esta expresión abajo, quedando así determinada la solución sustituyendo B en la expresión de uxt anterior. Tenemos esta expresión para solución general de uxt. Segundo, ecuación completa con condición de contorno nulas. Resolvemos la ecuación completa. Ahora tenemos fxt, pero con condición de fronteras nulas. U cuando t igual que 0 es igual que 0. Y también u cuando x igual que 0, igual u cuando x igual l igual 0. Para lo cual proponemos como solución de la serie de Fourier. Ahora solución uxt es igual a la suma de unt por sin npx dividido entre L. Si extendemos a fxt como función impar de x respecto de x igual que 0 y x igual a L, tenemos esta expresión según fxt. Y sacamos fnt de esta expresión, tenemos fnt igual a esta expresión. Sustituyendo según 3,4 y 3,5 en 3,3 obtenemos esta expresión. Y por la unicidad de desarrollo de Fourier resulta que esta expresión es igual que esta expresión. Así que vamos a resolver esta expresión para encontrar un. Resolviendo esta ecuación por el método de transformada de Laplace con la condición inicial un0 igual que 0, denotando con la transformada de Laplace de fn igual que f mayúscula de n, se obtener esta expresión. Y tomando la transformada inversa, resulta que un ahora igual que integral de esta expresión. Por lo tanto, tenemos la solución uxt igual que esta expresión. O bien, en términos de los datos de problema, tenemos uxt es igual que esta expresión. Tercero, problema general. En el segmento, el problema general en la barra finita consiste en resolver la ecuación, la derivada de primer orden de u según t es igual que a cuadrada por la derivada de segundo orden de u según x más función f depende de x y t, y con condiciones inicial u cuando t igual que 0 es igual a una función phi solo depende de x, y condición de frontera cuando x igual que 0 y cuando x igual que l. Aquí llamamos mu y b. Recurrimos a una función auxiliar. Omega es igual a la suma de u y b, de modo que b ahora es solución de la ecuación de calor, pero en lugar de u tenemos que encontrar b, ecuación de b, donde tenemos las condiciones de frontera y condiciones inicial. B ahora cuando x igual que 0
es igual que 0 y b cuando x igual que l también es igual que 0. Y aquí b cuando t igual que 0 es condición inicial. Es igual que phi, pero tiene la barra. Este phi es diferente que phi anterior, que ponemos aquí una barra arriba para distinguir entre los dos de x. Y f tiene la barra arriba también. Ahora es igual menos f original más omega t menos a cuadrada por omega xx. Y la función omega entonces deberá cumplir las condiciones de frontera. Omega cuando x igual que 0 es igual mu, depende de t, y omega cuando x igual que l es igual b, depende de t. Para lo cual basta con definir omega ahora es igual mu más x dividido entre L por V menos mu. Y resulta la solución, que según la solución anterior tenemos la solución general de UXT como esta. Ahora vamos a implementar la ecuación de difusión de calor en una dimensión en MATLAB. Sabemos que ecuación general en MATLAB tienen esta forma y ecuación general para los valores en la frontera tiene esta forma. Vamos a utilizar M para definir la geometría de nuestro sistema BDFUN para definir los coeficientes de la ecuación y CFUN para definir condición inicial, BCFUN para definir los términos de la ecuación general para condiciones de frontera, XMesh para dominio de la variable de X y TSPAN para definir intervalo de tiempo de variable T. La ecuación de difusión de calor a resolver es la siguiente, que la derivada de primer orden de U según T es igual a alfa por la derivada de primer orden de U según T es igual a alfa por la derivada de segundo orden de U según X. Ponemos las condiciones de frontera. Condiciones aquí, frontera, cuando x igual que 0 y cuando x igual que l, u igual 0. Y condiciones inicial, cuando t igual, a principio, cuando t igual que 0, u tiene una temperatura de 100 y alfa igual que 1, definiendo también coeficientes c, f y s. Aquí m igual que 1, c igual que 1 y f igual que alfa por derivada de primer orden de u según x y es igual 0. Ponemos condición inicial en MATLAB. Aquí tenemos ux con t igual que 0 es igual fx es igual 100 y condición de frontera aquí llamamos cf. Con esta forma en MATLAB, pero tenemos que adaptar con nuestro problema. Al lado izquierdo llamamos PL y UL, QL. Al lado derecha llamamos PR, QR. Y así que tenemos PL igual que UL menos que U cuando X igual que 0. Aquí U cuando X igual que 0 es igual 0, entonces PL igual UL, QL igual 0, PR también igual UR y QR igual que 0. Y definimos dominio espacio. L aquí ponemos igual pi, entonces 0 menos x menos que x menos que L, aquí tiene el valor pi. Y dominio de tiempo, t es mayor que 0 y menor que 5. Ponemos esta
este código en MATLAB. También utilizamos función espacial con comando pts, utilizando variable xdu y dudx, con alfa igual que 1, c igual que 1, f igual alfa por du de x y s igual que 0, y con condición inicial utilizando comando pdesi con u0 igual que 100 igual 100 y condiciones de frontera. Aquí utilizamos comando pdcf con xl, ul, xr, ur para derecha y al lado derecho y al lado izquierdo, depende de t. Y también ponemos aquí pl igual que ul, ql igual que c0 y pr igual que ur, qr igual que 0. Luego definimos dominio de espacio x entre 0 y pi, lapso de tiempo entre 0 y 5, m geometría rectangular m igual 0 y solución. Utilizamos el comando de MATLAB ptp. Aquí ponemos m, es geometría rectangular, y luego llamamos función de calor, la función inicial y función de condición de frontera, y luego variable x y t. Luego ponemos este código para dibujar nuestra solución. Aquí podemos ver al tiempo t igual que 0, tenemos máximo temperatura 100, y luego con el tiempo la temperatura bajando, que vemos bajando de este lugar, bajando hasta aquí, hasta llegar al sitio que tiene color azul, es igual cuando t igual que 5, que vemos ya tiene valor más o menos igual, tiene valor más o menos igual que 0, tiene valor 0. Gracias.